de querer como medir parámetros, por ejemplo, ahorita de belleza, y te ves en un espejo y ves que no cumples esos lo que estipula la sociedad. Sí, de acuerdo. Ok, bien. De hecho, el poema último estuvo muy como... Está intensa, ¿no? Sí. Está fuerte. Mira, no, la última página. Está. Perdone, Alan, ¿ahí qué tal nos escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Una que se llama Adobe. Sí. Adobe Pro. Y pues subrayar. Yo la que usé, aprovechaba. Ajá. A ver. Sirve mucho. Y se guarda. Ahí. ¿Sí se alcanza a ver más o menos ahí? Sí. Ok, bueno. Ahorita comparto la pantalla, pero... Sí, el texto, a ver, el texto de Stravinsky, ¿no? Sí, es creo yo que, bueno, porque ahí menciona, por ejemplo, a Alain Cartier, ¿no? Luego retoma también, bueno, no lo dice directamente a Klivansky, pero retoma a Klivansky. Y entonces, pues, al menos nosotros ya podemos tener una idea, gracias a los otros textos que revisamos o a lo que hemos ido trabajando, ¿no? De, bueno, pues depende de quién diablos es Cartier, de quien está hablando, pues bueno, es el de la dama melancolía, ¿no? O la señora melancolía. Y más o menos, pues va a retomar parte de, ay, perdón, yo sé que esto no sirve de nada, pero es que se me están empañando los lentes. Pero más que nada es para ahorita, sí, todo. Sí, porque hasta incluso menciona algo de la femenina, o sea, de lo femenino, ¿no? Ajá, es más, sí. lo subrayo, sí. Sí, a ver, Pero por favor. una mujer es una provocación tanto más atractiva cuanto que ese rostro es generalmente más melancólico. Uh-huh. ¿Y por qué creen que sea como tan... Ay, bueno, lo borré de acá. Pero ¿por qué creen que se suele recurrir a lo femenino para cuestiones de belleza y para cuestiones estéticas y para cuestiones literarias, es decir, de poesía, bueno, estética en ese aspecto, ¿no? De los poemas y todo? ¿Por qué creen que se trate de recurrir a a la feminidad, a lo femenino La mujer en el arte? Es el deseo, el objeto del deseo. Y son regularmente pues como que poetas hombres, entonces como que pues puede ser por ahí. Ok. Pero ¿qué tendrá la feminidad, pues, que sea, a ver, porque se puede hablar desde la melancolía, se puede hablar desde la belleza, se puede hablar desde la tristeza, hablando de la mujer, pues, se puede hablar desde diferentes cosas. Pero ¿qué diablos tiene la mujer que puede resultar tan atractivo para los escritores? Pues no sé si tiene que ver como este hecho de que siempre ha sido la mujer como muy intimizada por la religión, ¿podría ser? ¿Victimizada? Estandarizada. Estandarizada. ¿Cuál sería el estándar de la mujer en la religión? O sea, Pues. ¿cómo que estandarizada? No, bueno, divinizada. Divinizada, perdón, no somos. Sí, o sea, como por esta parte, por ejemplo, si hablamos de la Virgen, pues, Ajá. por esta mujer que, pues, que concibe, que es, pues, muy buena, no sé, o sea, yo le digo a tal programa que es, pues, sí. Abnegada, ¿no? Abnegada. Que se sacrifica, que, bueno, ok. O sea, no sé. Yo también lo relaciono, Ajá. sí, también lo relaciono mucho con con la capacidad que tiene la mujer de concebir. Ok, ajá. Cosa que pues el hombre no puede. Exacto. Para empezar. Bien. Es que, justo, ay, ahora no me puedo escribir. Lo estoy anotando por acá. Ya alguien les había adelantado por acá. La palabra del vaso, ¿no? Salir. No, esa era acá. El spleen. Oh, sí. Bueno, no sé qué era. La del vaso.
Bueno, yo vengo Más- Sí, paso a la cabilla, ¿verdad? sí, le dije. Ah, mira. No, sí. Monstruoso. ¿Y qué otra cosa habíamos ¿Qué es el dandismo? El dandismo. El otro. El dandismo, ¿ah? Es como una corriente, me parece, medio. Ay, es como una corriente estética que empieza a apropiarse sobre todo de lo americano, me parece. Me parece que va por ahí. Es que luego, perdón, luego me confundo entre el dandismo y el dadaísmo, pero no, creo que el dandismo es que empieza a recuperar mucha cuestión anglosajona para el arte. Que se empieza a cargar. ¿Mande? El dadaísmo es el relacionado con... No, pero el dandismo. Ah, no. El dandismo, según yo, es, o sea, como todo se empieza a volver, vamos a decirlo así, es la influencia norteamericana en distintos ámbitos. El dandismo. De hecho, de allí, que el spleen, que lo voy a escribir también acá por el chat. Pero se me hace que acá le faltaba la palabra botón. Era la última que habíamos visto. No era esta de acá. Ah, ¿Verdad? Ese no se ¿verdad? Está escondido ahí. Sí, no, está escondido. ¿Dónde está el chat? Aquí. Sí, la sobrevida, ¿no? Ajá. Tenemos el spleen. Ajá. Spleen significa en inglés literalmente vaso. Pero el vaso es el que genera la bilis negra. Pero van a apropiarse sobre todo estos autores como Charles Baudelaire. Van a tomar la palabra spleen como sinónimo. Bueno, la va a pasar de hecho. No, sí, así tal cual, así como está, sí. Porque viene del griego. Spleen, que es vaso. Sí. Que esto es obviamente el vaso, el órgano que produce la bilis negra. Entonces, ya de aquí, nosotros podemos más o menos tratar de entender o de conectar, ¿sí? Que Baudelaire, él lo va a explotar, ya más o menos está dando, para que en sus poemas él no decir la palabra melancolía, usaba ese concepto, spleen, como sustituto de melancolía. Y lo retoma, pues obviamente ya de este juego de esta línea, ¿no? De vaso. Entonces, que es el que produce la melancolía. Pero lo que van a hacer estos autores franceses es tratar de sustituir, así tal cual, sustituir literalmente la palabra melancolía por spleen. Dicho sea de paso, en la obra de Las Flores del Mal, ¿sí? de este Baudelaire, que es este de aquí. Bueno, esta edición está bonita, está linda, pero no está muy apropiada. Está así bien curioso porque la palabra spleen literalmente la ponen, la castellaniza, y la ponen así. Se ve raro, ¿eh? Se ve raro, la ponen así tal cual como se lee, como se escucha, spleen. En la versión que está en la carpeta, ¿no? De ahí de Drive, sí viene tal cual más bien la palabra en inglés, ¿no? Bueno, sí, en inglés, el spleen. Muchos de sus poemas de Las Flores del Mal van a ir obviamente abocados a un sentimiento de melancolía. Pero el truco está para estos poetas, el evitar decir la palabra melancolía y aún así hablar de ella. Porque luego hacer un poema, ¿no? Quizás sobre la tristeza, pero en el mismo poema escribir la palabra tristeza varias veces, rompe cierto encanto literario, ¿no? Rompe cierto encanto estético. De ahí que se recurra a este otro invento, por así decirlo, de la palabra spleen como sinónimo de melancolía.
Ahora, revisando así rápido, ¿no? El texto de Stravinsky, nos dice, ¿no? Sobre todo, y ahorita vamos a revisar este poema de Al lector, que es una cosa tremenda. Sí, pero dice, demasiado se les había asociado a la melancolía o el adjetivo melancólico, o el sustantivo melancolía, demasiado se les había asociado a la contemplación solitaria, en un paisaje escarpado y ruinoso. En un paisaje escarpado y ruinoso. Entonces, lo que quieren hacer estos poemas, principalmente Baudelaire, es regresar el concepto de melancolía, ya no a lo que Milton iba a proponer. No vamos a se acuerdan de Milton, que estaba ahí en juego en el texto de Klivansky, con lo de la poesía, perdón, la melancolía poética. Exactamente, el penseroso. Decía que más bien, o sea, como que la melancolía era una cuestión de pensamiento, que luego lo consideraba incluso hasta, le daba un grado de divinidad, ¿no? De serenidad, de tranquilidad, bueno, de toda esta cuestión, ¿no? Y la ensalza demasiado como una actitud propia de las personas inteligentes. Entonces, lo que Baudelaire intenta hacer es, no, o sea, vamos a hacernos otra vez de eso, ¿por qué? Porque más bien, o sea, la melancolía hay que volver a hablar de un sentimiento de desasosiego, Entonces, otra vez, y lo curioso de aquí está entonces, ¿sí? O no sé ustedes cómo lo vean, pero pareciera que la melancolía, ¿no? Así como tal, pues así que no existe. En el sentido de que la melancolía es un fenómeno que, dependiendo de la época en la que lo estudiemos, tiene cierta significación, ¿no? Si estamos hablando en la edad antigua, pues es una enfermedad causada por un desorden, ¿no? De humores que puede afectar de cierta forma. Estamos hablando a principios de la Edad Media, pues es más bien este sentimiento de lentitud, de abulia, pues de tristeza no, pero como de desesperanza, perdón, desesperanza, de angustia, ¿no? Y todo eso. Al final de la Edad Media, pues es más bien un carácter contemplativo, ¿no? Propio de la reflexión, de la inteligencia, de la sabiduría. Y luego, en la Edad Contemporánea, con Baudelaire, por ejemplo, encontramos otra vez que es, pues, un sentimiento de desasosiego, de desesperanza, de inquietud, de intranquilidad, de lentitud y todo. Entonces, y de hecho, no sé si ustedes sabían, ¿no? Pero todavía, a ver, sí saben qué es el DSM, ¿verdad? A ver, Manual de trastornos psiquiátricos. Manual de trastornos psiquiátricos, así es. DSM. Entonces, ¿en cuál vamos? En el 5. Vamos en el DSM-5. ¿Eso qué significa? Pues que hubo otros 4. ¿Sí? En el del DSM. Perdón. No voy a poder hacer chistes el día de hoy. O bueno, no me voy a poder reír. No, pues obvio que había otros 4, ¿no? Entonces, estos otros. No. Ay, desgraciado. Pero no. Eso no se hace. No, a ver. ¿Qué significa esto? En esos otros 4 manuales, ¿sí? De los 4 manuales que existen antes del actual, en 3 de ellos aparece la melancolía. O sea, la melancolía era un trastorno psiquiátrico, del 1 al 3. Es decir, en el DSM 1, 2 y 3 aparece todavía como un trastorno psiquiátrico. Caso curioso,
La depresión no aparece en esos manuales. Es hasta el 4 aparece el trastorno de la depresión y, y a partir del 4 desaparece pues, la melancolía, exactamente. Caso curioso. ¿Por qué? Porque entonces ahora, o sea, ya realmente la melancolía, así como la van proponiendo todos estos autores, sin importar el enfoque que le den, ya no, o sea, ya pasa a convertirse en depresión. Hablando de esta cualidad, digamos, pues cabizbaja, pero cuando, digamos, pudiéramos considerar que es enfermiza, ¿no? Es decir, cuando ya afecta cuando afecta demasiado al sujeto, ya entonces estamos hablando de una depresión, ¿no? Que si se fijan, la depresión, contrario a lo que muchas veces, bueno, como que es un discurso que se intenta mantener muy, muy fuerte, dice que la depresión, ¿sí? No es que uno esté llorando todo el día, no es que uno ande así como la tristeza que nos proponía el Cartier o el Rey Renato, ¿no? No, pues al contrario, dice, no, pues es que sencillamente es como una falta de ganas de hacer cosas, es un sentimiento de desesperanza, justamente. Y entonces podemos compaginar bastante bien una diferencia entre depresión y tristeza. La tristeza como la dama tristeza, ¿no? Que nos presentan estos autores medievales, y la depresión, ¿no? Más bien pues casi como un sinónimo de melancolía. ¿Por qué? Porque la depresión no es andar llorando, no es ahí andar arrastrando los mocos por todas partes como una Magdalena. Pues no, al contrario, es algo que se intenta como hacer mucho énfasis en la actualidad, ¿no? Depresión no es estar llorando, depresión no es andarle diciendo a todo el mundo que estoy triste, ¿no? Depresión no es incluso andar diciendo por todos santos lados, ¿no? Que me siento mal. Al contrario, la depresión es quedarte callado todo el tiempo y no poder expresar absolutamente nada, ¿no? O sea, que es un común mal que se vive en silencio, ¿no? Y que se vive aislado. La depresión, bueno, pues suena bastante a la melancolía, ¿no? Ya cuando nos vamos emparejando con toda la idea que se tenía de melancolía, pues suena bastante, bastante similar. No, no es la puerta de entrada del trabajo, porque luego se nos meten pedos. Sí. Pero nos dejamos una gente. Vos te ofrecí porque. Listo. ¿Cuál de estos se compramos? Ah, pues están en la bolsita. Están en el consultorio de aquí. Ahí está junto con el topper. Bien, entonces, la melancolía, ¿sí? Pues sí va a pasar tal cual como se va a convertir en depresión. ¿Y por qué creen que sea necesario? Porque al final de cuentas fue necesario, ¿no? Que la palabra melancolía se convirtiera en depresión. O sea, ¿por qué habrá sido necesario hacer ese ajuste del concepto? Yo creo que podría ser porque se tenía como que más, la melancolía también se tenía muy asociada como que una parte más como que poética o artística. Y la depresión como que ya le queda más en algo solamente como un mal. Ajá. Y ya no sé, como que se quita esta parte romántica, poética, y pues se cambia la palabra. Bien. Bien, a ver, ¿qué más se les ocurre? Hay mucho de eso, hay mucho de eso, pero, o sea, de lo que se propone. ¿Cuándo se propone el concepto de depresión? ¿Cuándo apenas? De depresión más o menos como en los 80, como en los 70, 80 más o menos. Que es justo como con la aparición, obviamente hay que tomar esto en cuenta. Los manuales psiquiátricos, como toda la ciencia, ¿sí?, no proponen conceptos nuevos, sino los conceptos que pareciera que se van dando, los hacen más rigurosos y los categorizan. Entonces, si los vuelven como que los encuadran, los así, les dan una formita y todo. Pero pues lo más seguro es que con el concepto de depresión se empezara a manejar antes de que apareciera en el DSM-4. Como si la palabra ya más o menos anduviera por ahí y dice, bueno, esta palabra, depresión, vamos a ponerla aquí y la vamos a
encuadrar bien, ¿no? Vamos a decir que tiene esto, y este otro síntoma. Vamos a categorizarla y a clasificarla en niveles: trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo menor, trastorno depresivo generalizado. Ajá, entonces, porque hay varios tipos de depresión, obviamente, según el DSM. Dependiendo de sobre todo del tiempo. Casi todo el DSM se trata de tiempos, ¿no? Bueno, con la depresión, ¿sí? ¿Tienes sintiéndote así un año? Mayor. Menos de un año, menor. Menos de 6 meses. Menos de 6 meses, generalizado. Ajá. Y luego incluso hay otros que, por ejemplo, les llaman episodios depresivos, ¿no? Sí. No, pues solamente se ha presentado las últimas 2 semanas. Ah, bueno, fue un episodio depresivo. Entonces, así. Mucho del DSM tiene que ver con el tiempo. Bastante tiene que ver ahí con los tiempos. Pero entonces, ajá, a lo que voy es que los psiquiatras no encargados del DSM no es como que vamos a inventar un concepto que se llama depresión y lo vamos a presentar acá. No, más bien de la literatura seguramente ya médica retoman el concepto de depresión y dicen, ah, bueno, lo vamos a poner aquí ya como un trastorno, bien dicho, lo vamos a delimitar, vamos a decir cuándo es mayor, cuándo es menor, cuándo es generalizado, cuándo es cuándo es episódico, cuándo es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues más bien, por ejemplo, como que quisieron meterle más términos a la melancolía, pero no querían como darle otro significado a la melancolía, entonces buscaron otra palabra. Exacto. ¿Por qué? Pues porque ya es una palabra que que serían como unos 2000 años, ¿no? Más o menos 2000, no, como 2200, 2300 años, ¿sí? Porque es de Hipócrates del 380 antes de Cristo. Pues ya tiene demasiada historia, ha ido abarcando tantas cualidades que dices, no, pues mejor, o sea, es una palabra que está muy, exactamente, muy quemada, sí. Es mejor tráete otro. Y aparte también por lo que dice Cristian, que queda más en la parte ya poética, pero es más fácil encontrarla así que, por ejemplo, palabra depresiva o algo así. Exacto. Deberíamos de hacer un censo para la gente. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra melancolía? Alguien está melancólico. Tristeza, sí. De hecho, curiosamente la palabra depresión, ¿no? Pues, ¿qué implica la palabra depresión, no? Como un... ¿Vale? Se exprime algo, o sea, No, bajar. porque es como si de bajando, de caído, de... Ajá, una depresión, por ejemplo, hablando en topología, bueno, no, perdón, en topografía, topografía, ¿no? Un elemento con depresión, un terreno con depresión, es uno que tiene bajada. Es decir, por ejemplo, un terreno en depresión, ¿no? Es que va en bajada. Entonces, como que tiene un hundimiento, por así decirlo, parece que tiene un bache muy grande. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, sí, implica justamente como o sea, la palabra depresión, hablando del trastorno, pues implica sí ciertamente como una bajada, ¿no? Una bajada de donde pareciera que es imposible justamente tratar de salirse. A menos de que se tomen medicamentos psiquiátricos, pues ya se sale de esa bajada, ¿no? Ya encuentra un nuevo más sentido en el mundo y ya podemos entonces todos darnos abrazos de luz como seres humanos, trascendibles, trascendentes y completos, ¿no? Bueno, al menos es parte de lo que se propone, ¿no? Con los medicamentos antidepresivos. Ahora, ahí le moví. Ahorita lo voy a hacer otra vez. Va a ser un ruido medio raro. Thank you. Se me olvidó. Es que le moví y no esperaba que se desconectara. Entonces, bueno. Sí. Volviendo con lo de Stravinsky, ¿no? Ciertamente la palabra melancolía va a estar muy asociada a procesos de estética. A procesos estéticos, ajá. Sobre todo porque ya en cuanto los poetas empiezan a tomar ciertas palabras,
como que a la ciencia no le gusta, ¿no? Y pues es mejor ya dar la vuelta a la pata, ¿no? Decía Nietzsche, de las pocas veces que van a escuchar hablar de Nietzsche, decía Nietzsche que decía, ten cuidado, bueno, él advertía en unos de sus aforismos, ¿no? Dice, ten cuidado que no te aplaste una estatua. Ten cuidado que una estatua no te caiga encima. ¿Y por qué? O sea, los conceptos son como estatuas. Dice, hay conceptos que se van erigiendo, ¿no? Como esculturas, como estatuas, que estén así enaltecidos. Si ten cuidado que ese concepto no te aplaste. Cuando un concepto, y se vuelve difícil de explicar, se vuelve difícil de entender, o cuando un concepto se vuelve oscuro, por así decirlo, ese concepto de pronto tiene ¿cómo decirlo? Tiene un peso mayor al que debería tener. ¿Por qué? Por ejemplo, y lo retomaba una poeta muy interesante que se llama Chantal Maillard, que decía, no, por ejemplo, el concepto arte o el concepto belleza, ¿no? No, pues tenemos esos dos conceptos, pero ¿qué significa belleza o qué significa arte? Pues es bien difícil de explicarlo. Entonces dice, pues ese concepto ya prácticamente no sirve, porque no te está diciendo nada. Ese es el problema de los conceptos, a veces se enaltecen tanto, se van construyendo tanto que al final de cuentas ya no te dice nada ningún concepto. De ahí, ay Dios, bueno, de ahí justamente que pues Nietzsche advierta, ¿no? O sea, ten cuidado con que no te aplasten una estatua. En el caso de la melancolía, pues se vuelve una estatua gigantesca que de tanto decir todo, pues termina sin decir nada, porque es una enfermedad, pero es tristeza, pero es soledad, pero es reflexión, pero es inteligencia, pero es sabiduría, pero es desesperanza, pero es lo previo al suicidio, pero te abre los ojos, pero o sea, se vuelve un monstruo. La palabra melancolía. Gracias. Gracias. ¿Qué va a decir, Fer? No, nada, pues me quedaba pensando de que no pasaba mucho por los griegos de repente, pues de tanto concepto. Sí. Pues sí, tener ese conocimiento de ese concepto, pero que se puede ir como desprendido, puede ser tan grande que se puede perder. No, sí. No es una palabra en específico, simplemente se me lo digo. Sí, y es que aparte también, bueno, también, justo como en esta otra contraposición, o sea, porque Nietzsche no decía, hay que hacer conceptos sencillos, no, era, ten cuidado que no te aplaste. O sea, Nietzsche no era un simplón, no, para nada. O sea, él no quería que se simplificaran los conceptos, solamente advertía del cuidado que debemos de tener, la cautela que debemos de tener al momento de erigir conceptos, ¿no? Que el concepto no se vuelva más grande que el concepto mismo, por así decirlo. Pasa, por ejemplo, con un concepto bien especial de los griegos, casi todo lo de los griegos, de hecho, que es el logos. El logos de los griegos es de lo más o sea, es de lo más mal entendido que puede existir en la actualidad. ¿Por qué? Porque cada quien entiende que el trastorno sería lo contrario a la depresión. ¿Qué trastorno sería lo contrario a la depresión? Es que el trastorno, bueno, o sea, lo que tiene que ver con lo maníaco, casi siempre va a relacionar. No hay un trastorno opuesto a la depresión. Más bien, el detalle está, porque ibas, por ejemplo, de lo maníaco regularmente, o sea, las conductas maníacas regularmente van incluidas dentro de un combo, ¿no? De un combo cuates, que es el trastorno de bipolaridad, ¿no? Que creo que ya no se le llama trastorno de bipolaridad desde el DSM-4. Creo que a partir del DSM-5 es el de trastorno límite de la personalidad, ¿no? Es que también, de hecho, también hay maníacos depresivos. Sí, ajá. Sí. Una vez, cuando... Luis, el que se salió, una vez se puso de eso en... ¿Luis el que se salió? Uno barboncito. ¿Del grupo? Sí. Sí, ya. ¿Quién es Luis el que se salió? Una vez expuso él la informática de la depresión, no, de la bipolaridad,
pero expuso ciertos tipos de bipolaridades. Ajá. Me llamó la atención que se llama psicosónica, algo así, no recuerdo el nombre, Ah, sí. pero esa tiene ciertos episodios depresivos y episodios maníacos. Ujú. Así que estaba de nuevo otro. Sí, Ahí hay varios. justo por eso le decía que vienen combos regularmente, porque o sea, los episodios maníacos que son como estos de exaltación, de como de mucha euforia, me parece que sería la palabra más apropiada, la euforia, ¿no? Van acompañados después de episodios de un bajón terrible, que pues se les puede denominar episodios depresivos. Pero como tal, un solo trastorno, en donde solamente sea conducta eufórica, no hay, sino más bien los picos que puede haber entre oscilaciones de lo maníaco y lo depresivo, que luego lo maníaco, ¿no? También es un concepto, es que la psiquiatría toda hecha a perder, compañeros. Es que la Se psiquiatría llama echa todo a ciclotimia, perder. bipolaridad psicotimia. Sí, sí, Ciclotimia. sí, ajá, así, psicotimia, Ciclo. ciclotimia, ajá. Ciclo. Eh, Ciclotimia. Después a ver. La manía era una de las locuras de los griegos, pero la manía era una locura que Sócrates, por ejemplo, consideraba como un don divino, en donde yo a lo mejor hacía ciertas acciones, tenía ciertas conductas repentinas, ¿no? Pero que parecía, que llamaba como arrebatos, pero era por una vislumbración de los dioses. Ajá. Pero esa era la manía, pero para Sócrates, por ejemplo, era un don, la manía. Y ahorita no nada que ver, ¿no? Alguien que tiene manías, ¿no? Incluso hay dos oposiciones, ¿no? Bueno, dos acepciones, perdón. La palabra manía como para describir que alguien tiene mañas. Ajá. Sí, no, es que tiene ciertas manías, ¿no? Tiene la manía de a fuerzas hacerle dobladillo a la cobija, ¿no? De cuando tiende la cama y a posicionar todo de norte a sur. Es una manía que tiene. Pero habla más bien como de una conducta rara, ¿no? No de un arrebato eufórico. Y en psiquiatría, pues la manía es un arrebato eufórico, ¿no? Un arrebato de intensidad, de energía. Pero lo contrario a la depresión, como trastorno, pues no existiría, ¿no? Más bien, pues pareciera que lo contrario a la depresión, pues sería justamente, si lo vamos desglosando por sus síntomas, lo contrario sería lo normal, ¿no? Sería la felicidad. Lo contrario a la depresión. En un sentido de, yéndonos así de síntoma en síntoma, ¿no? La depresión. Si nos vamos al opuesto, pues sería una descripción de un estado de felicidad así, pero para la vida. Pero pues obviamente, pues no es como que la falta de, sería ilógico decir que la falta de felicidad es depresión. Pero a eso nos llevan los juegos lógicos que la misma psiquiatría propone. A eso mismo nos lleva. Bien, entonces, pero decía de logos, ¿no? En el caso de logos, por ejemplo, esta se entiende por la palabra logos, logía, ciencia, estudio y trabajo. Así. Pero, pues, por ejemplo, era un concepto que implicaba mucho más, ¿no? ¿Cuál es el detalle? ¿Y por qué traigo esta colación? Pareciera que para evitar las personas que nos caigan estatuas encima, diluimos los conceptos. Pero diluirlos es todavía peor a que me caiga una estatua, porque pues, diluir un concepto es pues prácticamente, pues mejor para que exista un concepto si te va a decir muy poco. Mejor que sea tan oscuro que te cueste entenderlo y no diga nada, a que un concepto te diga, te dé baba de perico, por así decirlo. Por ejemplo, ansiedad. Ansiedad es un concepto que se ha diluido, ¿no? O sea, muchísimo. Y en ese sentido también, desde que aparece la palabra depresión, el concepto de melancolía se va diluyendo.
Pues vosotros no decís con la palabra loco, ¿no? El loco, Pero pues, también habla, está loquito. Está loquito, así, ¿no? sí, sí, pues por ejemplo ves a alguien así medio marihuano en la calle, ¿no? Así de estas personas que andan, ya se quedan medio mal viajadas. Ah, pues es un loquito. O sea, yo también saber ya, es la pura. El detalle está en que la locura es un concepto que, por eso me gustaría hacer un seminario sobre locura, sobre el concepto de locura. Pareciera que el concepto de locura solamente conoce dos rangos, ¿no? En donde no te dice nada, de una así estatua gigantesca, la locura, es tan oscuro que no te dice nada, y en el otro en donde pues, cualquier cosa puede ser loco. Entonces, la locura es un concepto bien complicado porque la locura se va a ser un concepto que van a ser puramente de lo social y de conductas indeseadas, de los normales hacia los anormales. Pero sí, o sea, tú ves así a alguien que se queda arriba, no, pues está loquito. Tú ves a alguien que, por ejemplo, va haciendo ejercicio a las 6 de la mañana en diciembre, en bicicleta, ¿no? Dice, no, pues está loco. No, hasta cosas muy sencillas, así como que no estoy de acuerdo contigo en una acción. Sí. Exacto, sí. Que pareciera que el camino más sencillo para la locura es algo irracional. El camino más sencillo para entender la locura es lo semejante a lo irracional. Pero luego podremos ver que hay personas que, pues, incluso fíjense, y yo esto por ejemplo lo he escuchado mucho, sobre todo de señores, cuando dicen así que no, que mató a su esposa en un ataque de celos y la fregada, ¿no? No, es que esa gente está loca. Es que esa gente está loca. Cuando incluso se trata más bien, o sea, puede ser que sea, o sea, a mi juicio es irracional, ¿no? Pues obviamente que alguien mate a otra persona es, por un ataque de celos, es irracional, pero es lógico. Yo no quiero que estés con nadie más y sé que vas a estar con alguien más. ¿Qué puedo hacer para que no estés con nadie más? Pues te mato. Es decir, es un camino lógico. Es irracional, pero es lógico. Aquí es cuando dice un amigo, ¿no? Dice, donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Porque entonces lo lógico y lo racional no son lo mismo. Y es complicado de seguir, ¿por qué? Porque regularmente entendemos que lo lógico, lo racional, es prácticamente lo mismo. Pero no. Lógico es que, pues, si yo no quiero que mi expareja esté con alguien más porque eso me va a hacer mucho daño, pues mejor la mato. Y así me aseguro de que nunca esté con nadie más. Es absolutamente lógico, pero es irracional. Entonces, los locos a veces pueden ser lógicos. Pero eso, pues ya es como que lo loco, como que la locura es lógica. ¿Sí? Es decir, se vuelve complejo el concepto de la locura. Bien, entonces ya, referente a lo, ¿cómo se llama? A lo melancólico, perdón, a lo melancólico. La estética va a tender a tener esos conceptos ahí atravesados, ¿sí? Vamos a poner que sí. Bueno, vamos a empezar por la poesía, ¿sí? La poesía, que es a final de cuentas lo que a nosotros nos funciona el día de hoy, ¿sí? Va a estar muy emparentada con los siguientes conceptos. Lo sagrado, ¿no? Obviamente lo monstruoso, lo bello, ajá, y lo sublime. Ajá. Vamos a poner la poesía como estética, ¿no? Ahí está. La poesía como estética. La estética, obviamente, pues es una, bueno, a ver, vamos a ponerlo así. Siendo aristotélicos, o sea, cuadrados, la poesía, pero la estética es la disciplina que estudia lo bello. Es una disciplina filosófica que estudia lo bello. La estética es otro concepto que se ha diluido mucho, y más en el idioma inglés.
con el Aesthetic. concepto de lo aesthetic. Ajá. Ándale, Sí, sí. aesthetic. Ya todo es aesthetic. Lo dices así, ¿no? Aesthetic. Aesthetic. Y de estética la palabra viene de algo que es griego. ¿De qué, perdón? De estética, la etimología es aesthesis, ¿Y qué significa estesis? significa sensación. ¿A poco? Sí, Órale, qué loco, qué loco. Aesthesis. aesthesis. Casi que viene robado del griego, ¿verdad? Imagínate. De hecho, de ahí que Heidegger le criticara mucho el español y a todas las lenguas romances porque dice que tienen su origen en el latín. Y Heidegger, por ejemplo, un filósofo alemán, decía que el latín no valía más que para pura... Sí, o sea, decía que lo bueno era el griego y que por eso se debía de enaltecer más, por ejemplo, las lenguas germanas, nórdicas, que tienen más similitud con el griego que las romances, o como el alemán, que dicho sea de paso, el alemán. Entonces, bien, el asteric, no lo asteric. Viene de estética, tal cual. Viene de estética, pero pues obviamente ya nada más con decir que algo es asteric, ¿no? Asterisk. Implica algo así como que pues se ve bien, se ve ordenado, se ve bonito, se ve bello. Pero pues obviamente la estética pues va más allá de si tu casa es astérico o no. La estética como disciplina, pues, insisto, viéndonos como Aristóteles, muy cuadrados. Pero, bien, la poesía va a ser una forma estética, ¿no? Va a ser una forma estética y la poesía va a apostar por una puesta en escena de lo estético. Pero para entender lo estético tenemos que adentrarnos en esos cuatro, perdón, aquí me faltó el otro. Tenemos que adentrarnos en estos cuatro conceptos que es lo sagrado, la belleza, bueno, lo bello, lo monstruoso y lo sublime. Dice Kant, en un texto precioso, se lo recomiendo mucho, que se llama Lo bello y lo sublime, lo escribo también para poner en el chat, Lo bello y lo sublime, de Kant. Dice en ese texto que hay dos sensaciones que el arte debe de provocar. Uno que podamos decir, ah, qué bello, y otro que pueda producir en mí, pues, un sentimiento de sublimidad, por así decirlo. ¿Qué sería lo sublime? Dice, bueno, por ejemplo, si ustedes van a la sierra, ¿sí? Obviamente, o sea, este ejemplo no lo pone Kant, pero pone otro ejemplo muy parecido. Si ustedes van a la sierra, y van escalando, van subiendo mucho, y llega un punto en el que pueden ver todo lo gigantesco que es la sierra y a lo mejor una caída en pico, o sea, un risco, un barranco donde solamente ya se ve todo el fondo, ¿no? Muy profundo, muy grande. Pues bueno, va a generar a lo mejor un sentimiento de belleza, o de, ah, qué bello es todo esto, pero sí de sublime, en el sentido de, ah, chicos, es que todo esto es gigantesco. Dice Kant que el sentimiento de lo sublime es como cuando yo como hombre me doy cuenta que el universo, sobre todo la naturaleza, dice Kant que principalmente con la naturaleza, dice, es mucho más gigantesca que yo. Dice, ese sentimiento es de sublimidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, no es como que diga, ah, qué bonito, ¿no? Por ejemplo, el ver un acantilado gigantesco, ¿no? Una cascada así de Madre Santísima, aquí sí yo me caigo, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en morirme? ¿No? O sea, pues porque a lo mejor me tardo 15 segundos en caer, no sé. Es algo un poco sorprendente, ¿no? Que genera un choque, pero al final de cuentas como que pone en perspectiva el tamaño del ser humano en consideración con la naturaleza. Eso es lo sublime. Y esas son las dos cosas que debe de provocar el arte. Lo bello y lo sublime, nada más. Pero Kant, pues era muy correcto, ¿no? Decía que el arte nunca debe de provocar asco. Decía Kant, el arte nunca te debe de provocar asco o náusea o repulsión, sí. Sí, porque entonces deja de ser arte. Pero hay obras de arte que pueden ponerte en un sentimiento de náusea o de asco o de repulsión, ¿sí? Como Caravaggio, exactamente. La náusea. La náusea. Entonces, hay muchas obras de arte que más bien no te generan ni un sentimiento de belleza ni un sentimiento de lo sublime. Esto te pueden generar otro tipo de sensaciones
sensaciones estéticas, valga la redundancia, en donde tú dices, bueno, pues es que, por ejemplo, ¿no? Veo una película muy triste, un drama muy triste, pues no es bello, y pues ciertamente no es sublime, pero hay algo que me mueve, muchas emociones que pues digo, o sea, me conmueve tanto, pues es muy triste, es muy feo lo que le sucede a los protagonistas, ¿no? Por ejemplo. Dices, bueno, o sea, pero es bello. Entonces, es bello hasta cierto punto, ¿por qué? Porque lo puedo contemplar. Heidegger va a decir que yo siempre doy un chorro de lata con este concepto. Heidegger va a decir que el arte debe de provocar un sentimiento de estos. Y forzosamente estos. ¿Qué significa estos? Un choque. El arte debe de provocar un choque. Y obviamente no cualquier cosa pues va a ser arte en este estricto sentido, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo un poema, ¿no? Que, pues no sé, a lo mejor habla de... Luego hay muchos poetas así, medio modernillos, contemporáneos, no, me voy a la casita de paja, me pongo borracho, pago 200 pesos pues, por una mujer que está horrible, me siento nauseabundo y así es mi día a día. Este tipo hay muchos escritores de ese tipo, conozco un par aquí en Durango. ¿Se escribe el principio de estos? Heidegger. Martin. Heidegger. Bueno, Heidegger. No, el Martin Heidegger. También lo voy a escribir por acá. Pero pues entonces hay poemas, ¿no? Vaya, por ejemplo, estos poemas que a veces pueden aparecernos en Twitter, o bueno, en su momento en Tumblr, era muy conocido. Cualquier cosa que nos aparezca, pues ya decimos, o sea, lo que propone está bonito, pero no me genera ningún choque. Es decir, así como lo leo, se me va. Y dice Heidegger, no, dice, no, es que el arte debe de generar un choque. O sea, te debe de poder mover lo que sea que te quiera producir, belleza, sublime, o incluso asco, pero te debe de mover. Hay películas de terror que, por ejemplo, por mucho que sean sangrientas, no mueven nada, ¿no? O sea, otras películas sangrientas, exageradas, ridículas, ¿no? Pues no. De allí que, por ejemplo, para muchos de nosotros haya películas o series, principalmente películas o series, o canciones que nos gustan o no. Porque o sea, cuando decimos una película es palomera, ¿por qué? Pues porque o sea, si la ves, no te pasa nada, pero si no la ves, tampoco te pierdes de nada. Pues una película palomera es indiferente. Entonces, obviamente, el arte no puede ser indiferente. Entonces, lo que varios artistas, dentro de ellos Baudelaire, va a apostar, va a ser por estas dos categorías. Sobre todo, lo sagrado y lo monstruoso. Lo monstruoso porque, bueno, lo monstruoso lo vamos a relacionar con lo grotesco. ¿Sí? Hay poetas que a lo mejor un poema está hecho para generarte una sensación de grotesco. ¿Por qué grotesco? A ver, si les digo grotesco, ¿qué sensación se les viene a la mente? Como algo así, grandote, tosco. Tosco, ok, ajá. Violento. Violento, ajá. Desagradable. Desagradable, bien. Y si ven algo grotesco, ¿qué sienten ustedes? Asco, ajá. Miedo, ajá. ¿Qué más se va a hacer esto? ¿Qué más creen que se pueda sentir ante lo grotesco? Intranquilidad, ajá. Náuseas. Náuseas, incomodidad. Entonces, todo esto, o sea, por eso, para englobarlo en lo grotesco o en lo monstruoso, ¿sí? Pues todos estos sentimientos que pueden generar todos estos sentimientos que se pueden generar a partir del encuentro con algo grotesco o con algo desagradable.
hay poesía, como la de Baudelaire, como la de Pizarnik, que es grotesco, pero no porque hablen de cosas asquerosas. O sea, es que lo asqueroso no tiene nada que ver con lo grotesco. Lo grotesco tiene que ver que cuando nosotros lo leemos, puede ser un poema nada más, o toda o sea, una obra ya más, o sea, uno tras otro, tras otro, tras otro, nos genera malestar. Nos genera malestar en el sentido de que es que me deja un hueco en el estómago, o me empiezo a sentir mal, me siento intranquilo, o sea, me da un vuelco, ¿no? Entonces, en ese sentido se genera un choque, porque me está afectando, claro está. O sea, hay algo que me mueve, pero no es un sentimiento ni de belleza, ni estético, ni de sublime. Es más, es como que, ay, no, es que ya no quiero leer a Pizarnik porque de verdad ya basta con esta mujer, ya basta con Pizarnik, ¿no? Entonces, lo sagrado, va a ser, bueno, lo sagrado a lo mejor lo vamos a dejar punto y aparte. Pero así también está en juego en la obra de Baudelaire, ¿no? Lo sagrado va a ser parte, fíjense bien, es que esto es bien interesante, pero bien importante. A mí me resulta interesante. Lo sagrado, sí, va a ser, a ver, tenemos lo real. ¿Cómo es la otra que está sonando en lo sagrado y monstruoso? No, bueno, ese es de Baudelaire. Ah, bueno. Sí. Sí, no, está bien. En lo real, sí, lo real, como ya lo vale denominar acá, sí. Está todo lo que no se puede articular tal cual, ¿no? Está ahí de lo que no se puede decir nada. Entonces, dentro de ello está la muerte. ¿Por qué? Pues porque no se puede decir nada de la muerte, realmente. Yo no puedo decir, o sea, incluso aunque yo me muera y reviva, ¿qué puedo decir de la muerte? Es inexpresable. ¿Sí? En ocasiones, el amor. Alguien que de verdad está enamorado, no, a veces no le alcanzan tampoco las palabras, ¿no? Y también va a estar, dentro de todo eso, hasta lo sagrado también. Lo sagrado, no propiamente como religión. No propiamente como religión lo sagrado. Lo sagrado como todo aquello que, digamos, ay Dios, ¿cómo decirlo? Lo sagrado como aquello que va por encima del ser humano y que es inexpresable. Por ejemplo, ustedes que ya lo leyeron, el texto de la señal, el cuento de la señal de Inés Arredondo, cuando llega este hombre le pide que le bese los pies. En ese momento, ¿sí? Cuando Pedro, ¿sí? Dice, o sea, hasta el momento dice, no sé por qué pasó, pero puedo decir que es de lo más bello que me ha sucedido en la vida. A pesar de que hay un sentimiento de asco ahí, o sea, es bello, pero hay un sentimiento de asco. Entonces, ese encuentro que él se da en ese momento, podríamos hablar de un ejemplo de un encuentro con lo sagrado. Algo tan grande que rebasa el ser humano que no se puede explicar por palabras propias, es parte de lo real, ¿sí? Pero que a su vez es chocante, pero también es atractivo. Es bello, pero es feo a la vez. Como el hecho de que un desconocido llegue y me pida besarme los pies y yo acceder. Eso es lo sagrado, ¿sí? Lo sagrado es un concepto complejillo porque abarca tanto lo bello como lo monstruoso, lo grotesco. Lo sagrado en la religión está obviamente muy conectado, pero no todo lo sagrado es religioso. Y ciertamente no todo lo religioso alcanza lo sagrado. Vamos a ponerlo así. Imagínense que es ¿qué persona se da? Imagínense que ustedes van saliendo, ¿no? de una borrachera por aquí por el centro. ¿Sí? Y van caminando acá van para acá para Analco, ¿sí? Y pasan a las 2, 3 por la iglesia, por el templo de Analco, o por la catedral, por ejemplo, y pasan a las 2, 3 de la mañana y ven que adentro hay
8 personas, 7 personas, y a las 3 de la mañana en la iglesia, a las 2 de la mañana en la iglesia, y que están rezando. O ven, por ejemplo, nada más a personas como susurrando así cada quien haciendo su oración, ¿no? Individual. A las 2 de la mañana, luego con velas y todo. Y si ustedes no son religiosos, van a decir, ¿qué demonios está pasando aquí? ¡Qué miedo! ¿No? Bueno, también, qué miedo, ¿no? Porque hay gente rezando. Bueno, si yo lo pongo en perspectiva, ¿no? Pues para mí eso me va a dar miedo. Va a ser un encuentro terrorífico. Pero para la persona que está haciendo eso en ese momento es bello. Es un momento de contemplación absoluta. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues a lo mejor era la madrugada del jueves al viernes, ajá, de Semana Santa, en donde pues se hace la simulación cuando Jesús reza en el monte Getsemaní, antes de que lleguen a pesar, ¿no? Entonces ya la tradición, la tradición católica, se suele hacer una hora santa, que luego dura hasta el día siguiente, en algunos casos, y hay que rezar ahí toda la madrugada, y bueno. O sea, hay un contexto, ¿no? Pero, pues obviamente para la persona con o sin contexto, para la persona que lo está viviendo, es algo bellísimo. Pero para la persona que no entiende, que está de fuera, es algo horrible. Así más o menos se puede entender la complejidad de lo sagrado. Entonces, bueno, y lo digo porque Baudelaire tiene varios textos que apuntan a lo sagrado, ¿no? Vamos a revisar, entonces, el primero de los textos, ajá, es el de Aleph. A ver. Tiempo, perdón, pero hasta aquí cómo vamos, porque luego me emociono. ¿Cómo vamos? Sí. Sí, es muy curioso, por ejemplo, cuando la gente muere ¿cómo se revive? En cómo varía la persona porque no siente algo distinto. De, ay, yo vi a Dios, yo vi vida pasar ese momento. Sí, cómo varía mucho. Sí, es muy todo esto. Y fíjense, es curioso porque entonces parecía que ni siquiera la muerte es objetiva. Si cada quien va a ver lo que se le dé la gana cuando se vaya a morir o cuando esté muerto, pues entonces, o sea, pues, ¿qué onda? O sea, Es diverso. exacto, eso. ¿Por qué no sabe? ¿Eso está en la carpeta? Sí. Sí. Es el que dice Charles Baudelaire. Las flores del mal, edición bilingüe. ¿Por qué no se ve completo? Se puede como que para acá. Pero, O sea, más bien como que desde la computadora no hace como que recorrido. Güey, está bien. acá está centrado, sí. ¿Y el proyecto? No, es proyecto. Ah, caray. Se me hace raro porque aparte ahorita todo se está viendo muy bien. Sí. O sea, si me paso para acá está se ve completo. Ah, caray. Bueno, a ver. Ahorita lo rento. ¿La acercó como, o sea, con el teclado o le fue haciendo con la lupita? No, con la lupita. Oye, O sea, no sé, se la puede hacer como un poquito más recorrer con la de los botones de... oye, sí. Así. Sí. Pero sale como que incompleto. Bueno, es que está muy grande y ya no sale bien. A ver. Pero ahí ya no lo puedo mover. A ver, por otro lado. ¿Hasta ahí llega? Válgame. ¿Qué está pasando? A ver. Complicado. A ver. Ampliar. Me lo vuelvo a mover. Ahí se ve completo. Ajá, complicado. A ver.
Ahí está. Sí. Bien. Se olvidó nomás. Sí. Ahí está. Sí, ya, mejor. Bueno, el lector. No, perdón, al lector. Nada más, pues no sé si alguien quiere leerlo. Yo voy a trabajar un poquito porque son... Yo le digo. Sí, gracias. La necedad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos y alimentamos nuestros amables remordimientos, como los mendigos nutren su miseria. ¿Sí? Sí. Nuestros pecados, Un poquito. Ahí está. nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones y entramos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto. Sí. ¿Qué es eso? Listo. Sabe que ahí sí me agarra en curva, no sé. Déjeme ver cómo que tiene traducción acá porque es diferente traducción. Ahorita le digo. Ajá. Sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto, que mece largamente nuestro espíritu encantado, y el rico metal de nuestra voluntad está todo vaporizado por este sabio químico. Dice, perdón, Trismegisto, 3 veces grande, y era el sobrenombre que los griegos daban al dios Hermes. Sí, pero es que la verdad está un poquito rarita esta edición, pero está, al menos sí explica un poquito. A ver, ¿es el diablo? Ajá. ¿De qué sirve? ¿Tú te dices? Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les encontramos atractivos. Cada día hacia el infierno descendemos un paso sin horror a través de las tinieblas que hieden. Cual un libertino pobre que besa y muerde el seno martirizado de una vieja ramera. Robamos al pasar un placer clandestino que exprimimos bien fuerte, cual vieja naranja, oprimido, hormigueante, como un millón de gelmintos. Ajá, de mintos, sí. En nuestros cerebros bulle un pueblo de demonios. Y cuando respiramos la muerte a los pulmones, desciende río invisible con sordas quejas. Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio, todavía no había abordado con sus placenteros diseños, el canevas banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma no es bastante osada. ¿No? Sí. Pero entre los chacales, las panteras, los condecos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las serpientes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes en la jaula infame de nuestros vicios. Hay uno más feo, más magro, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haya complacido de la tierra un despojo en un bostezo tragaríase inmundo. Es el tedio. Los ojos preñados, preñados. Los ojos preñados de un involuntario llanto. Peña con patíbulos mientras fuma su pipa. ¿Tú conoces, lector, este monstruo delicado? Hipócrita lector. Hipócrita lector. Mi semejante, mi hermano. A ver, es por eso les hablaba un poquito de los... por eso les hablaba un poquito que Simón de Leer también va a hablar un poquito de lo sagrado, ¿no? O sea, va a haber muchas figuras relacionadas con lo religioso, en el caso de Baudelaire, pero que no van a querer apostar por lo religioso, sino que más bien intenta llevarnos a este punto, al punto de lo sagrado. Pero fíjense, esta parte, sobre todo esto, ¿no?
Dice, pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, en la jaula infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malo y más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo, y en un bostezo se tragaría el mundo. Es el tedio. O sea, de todos los infames vicios que podemos encontrar, de todos los monstruos chillones, ¿no? Hay uno que se tragaría al mundo, perdón, que se tragaría al mundo y lo volvería en un bostezo, lo volvería un despojo a la tierra. Y es el tedio. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto, sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Si tú conoces, lector, este monstruo delicado, hipócrita lector de semejante mierda. O sea, es el primer poema de Las Flores del Mal, y aquí ya desde un inicio nos dice Baudelaire, estamos juntos en esto, aunque quieras o no. Si dices que no, hipócrita lector. Si dices que sí, mi semejante mierda. Nos advierte desde ya que nosotros somos conocidos, de a ver, déjenme ver si logro encontrar ahí está. Que nosotros somos conocidos del tedio, que nosotros sabemos qué es el tedio. Nada más, déjenme ver si puedo encontrar el poema de el poema de Amado Nervo para recordar que nos decía que era el tedio. A ver, imágenes. A ver. Por aquí debe estar, ¿eh? Y es que de hecho ese lo tengo así porque nunca lo he encontrado más que en ese libro impreso que tiene. Entonces, le tomé foto desde un inicio. Ahí está. A ver, vamos a compartir. Y vamos a compartir esto. Para que tedio, de Amado Nervo. Tengo el peor de todos los cansancios, el terrible cansancio de mí mismo. ¿Dónde ir que a mí propio no me lleve? Con el necio gritar de mis sentidos y el vano abejear de mis deseos, y el tedio insoportable de lo visto y el gran desabrimiento de los labios después del amargor de lo vivido. Oh, qué hambre de paz y de penumbra y de quietud y de silencio altivo y de serenidad. Que eso ya no suena mucho a melancolía, ¿no? Qué hambre de paz y de penumbra y de quietud y de silencio altivo y de serenidad. Dormir, toda una eternidad estar dormido. Eso pues ya obviamente es, pues básicamente estar morido, ¿no? Estar muerto. Entonces, que de aquí... ¿Nos pasas esa foto? Sí, ahorita la subo. Ahorita voy a subir todo a la carpeta. Bueno, ahorita como a la 1. Sí. Ahorita, no, como a las 12:30. Sí. De hecho, me acabo de dar cuenta, bueno, acabo de leer que tengo que ir acá a las Alamedas, de hecho, de 9 a 1, porque es más contacto, pero bueno. Qué bueno que avisan con 2 horas de anticipación. ¿Las Alamedas? Sí. O sea, porque a Americano se le ocurrió. Se le ocurrió avisar ahorita. No, pues yo acabo de ver que anoche, pero pues, bueno. Bien, vamos a que sigue. Permítame, porque lo tenía. Ahí está, elevación. Bueno, no. Vamos a recuperar un poquito primero el final del lector. Sí. Entonces dice, de todos los monstruos que se les pueda ocurrir, de todo lo que puedan, dice, es que hay un monstruo más malo y más inmundo, el monstruo del tedio. Creo que con eso, o sea, es que es una sentencia terrible, ¿no? Es durísimo lo que está diciendo Baudelaire.
No es cierto. Sí, o sea, en un bostezo se traga al mundo. ¿Por qué? Pues porque por tedio cualquier persona se puede matar. Y por tedio el mundo se puede acabar tal cual. O sea, es terrible el tedio. Bueno, es complicado. Ahora sí, pues. Entonces, con esa advertencia, ¿no? Ahí viene, o sea, en el texto de las flores del mal, en el libro de las flores del mal, perdón, Baudelaire tiene como que, creo que son 9 episodios, le llaman, o como 9 capítulos, y uno de esos es este de aquí, Spleen Ideal. Y ya de ahí luego vienen otros, vienen otros como episodios, por así decirlo, pero el más amplio es este del Spleen Ideal, y obviamente va a haber pues varios que van a tener que ir de la mano por la melancolía. Que nuevamente, pues Baudelaire no le llama melancolía tal cual, le llama spleen, para evitar estéticamente el decir, me siento melancólico, ¿no? No, pues, ahí se logra logra un recurso nuevo. Bien, elevación. Dice, por encima de los lagos y por encima de los valles, de las montañas, de los bosques, de las nubes, de los mares, allende el sol, allende lo etéreo, allende los confines de las esferas estrelladas. Mi espíritu, tú me mueves con agilidad, y como un buen nadador que desfallece en la onda, tú surcas alegremente la inmensidad profunda, con una indecible y máscula voluptuosidad. Perdón. Dice, vuela muy lejos de esas miasmas mórbidas. Ve a purificarte en el aire superior y bebe con un puro y divino licor la luminosidad que colma los espacios líquidos. Detrás del tedio y los grandes pesares que abruman con su peso la existencia brumosa, dichoso aquel que puede con ala vigorosa arrojarse hacia los campos luminosos y serenos. Aquel cuyos pensamientos, cual alondras, hacia los cielos matutinos, tienden un libre vuelo, que se cierra sobre la vida y alcanza el esfuerzo, el lenguaje de las flores y de las cosas mudas. ¿Por qué traigo a colación este texto en particular? Lo vamos a empezar nosotros a hacer aquí así nuestro favorito, ¿sí? El lenguaje de las cosas mudas. Vamos a empezar a hacer ahí nuestro favorito. El lenguaje de las cosas mudas. El lenguaje de las cosas mudas. Sí, a ver. Déjenme ver si logro encontrar. Según yo. Aquí está. Ajá. Que yo creo que con este. A ver. El de la mala suerte. O el artista ignorado. Dice: para levantar un peso tan abrumador, Sísifo, sería menester tu coraje. Por más que se ponga amor en la obra, el arte es largo y el tiempo es corto. Lejos de las sepulturas célebres, perdón, este está en la página 20. Lejos de las sepulturas célebres, hacia un cementerio aislado, mi corazón, cual un tambor enlutado, va tocando marchas fúnebres. Más de una joya duerme amortajada en las tinieblas del olvido, muy lejos de azadones y de sombras. Más de una flor despliega con pesar su perfume dulce como un secreto en las soledades profundas. ¿Saben quién es Sísifo? Sí. ¿Quién es Sísifo? Ese es de, bueno, lo conozco por lo del mito de Sísifo, Ajá. que es el de que le pusieron como castigo tener que levantar una piedra en picada. Ajá. Y tenía que llevarla, pues sí, como que pasarla para el otro lado, pero como estaba en picada, entonces siempre volvía a caer y tenía que volver a hacer y volver a caer. Entonces era como que castigo eterno, por así decirlo. Justamente este Sísifo, ¿no? Pues se le encarga eternamente, porque creo que él lo que hace es que engaña a Hades
para salir del inframundo. Porque él muere y de alguna forma encuentra un truco para salir y sigue viviendo después de supuestamente haber muerto. Creo que eso es lo que, o sea, creo que eso es lo que hizo para merecer el castigo. No estoy seguro si lo estoy confundiendo con alguien más. Pero pues total, lo castigan y tiene que empujar esta roca eternamente cuesta arriba. Y cada vez que llega a la cima de la montaña, pues se va a regresar. Lo que propone Camus en el mito de Sísifo, permítame, a ver, ¿dónde está? Acá. Lo que propone Camus en el mito de Sísifo es que, oigan, ¿por qué no me dice que estoy compartiendo el del tedio? A ver, ¿por qué no me dice? Ya ven. Ahí está. Ay, sí, A la memoria. sí, se me hace que Alan anda desayunando porque me cuenta si Dios se me hace. Lo que propone, lo que propone Camus con el mito de Sísifo es que a pesar de que algo sea desgastante, doloroso y sin sentido, que no tiene ningún sentido empujar una roca si sabemos que se va a volver a regresar a donde estaba, es que más o menos así es la vida, ¿no? Dice, la vida es como empujar, es como el mito de Sísifo. Absurdo, sí, que no tiene ningún sentido, que es desgastante y que al final del día cuando nosotros logremos algo, pues va a desaparecer y vamos a tener que empezar desde cero, ¿no? Y esto pues hasta cierto punto puede decir, ay, pues qué feo, ¿no? Si no, dice, ¿por qué dice? Hay que imaginar, pues, a pesar de que Sísifo no tenga ninguna razón para empujar la piedra, sino que está obligado, y a pesar de que Sísifo sepa que al final de la cuesta, ¿no? Va a regresar, va a volver a caer la piedra y va a tener que empezar desde cero. Si a pesar de todo eso, hay que imaginar a Sísifo sospechoso. ¿Por qué? Porque a veces basta, ¿no? Y bueno, a ver, permítanme, de hecho me voy a ver si logro encontrar la cita tal cual de ese texto de Camus, que es que él lo dice mucho más bonito de lo que lo voy a poder decir yo. Sí, a ver, pues según yo hasta por... Aquí está, ajá, sí. Apuntar. Que según yo, todos estos de hecho están ahí en la carpeta de por si acaso, sí, señoras. Sí, puede. Es al final. Pues que sí. Es que sabes que como luego este texto son varios, ay, no, no se puede. No, a ver si lo logro encontrar. Pero según yo, se termina así como son varios ensayos, no me acuerdo al final de cuál ensayo lo pone. A ver si lo logro encontrar. Si no, hay no es el final, es que es en uno de los ensayos. Bueno, pero dice algo así como que basta, o sea, basta mira, aquí está. Mira. Yo sabía que se debe encontrar. Sentarme en el problema. Se lo comparto a alguien porque luego. No sé si está ahí, Alan. Sí. Dice. No, primero leo el comentario de Alan. Dice, lo bonito de empujar la piedra siempre es lo que aprendes cada vez que la empujas sin caer en la monotonía y volverte loco como la vida. Dice, todos somos así. Pues sí, de hecho. Todos somos un poco como Sísifo. Dice Camus, en el mito de Sísifo, al final. Bueno, es que les digo que son como varios ensayitos. Dice, el esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombres. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse así, muchos. O sea, el puro esfuerzo, basta
para ennoblecer al corazón y llenarlo. No se trata de si vamos a lograr algo con llegar ahí. Para Camus, ¿no? Desde o sea, para Camus, porque luego Camus suena bien deprimente y al contrario, a mí me suena bien esperanzador Camus, la verdad. Lo voy a leer este párrafo, ¿no? Dice, dejo a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre con su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral de esta montaña, llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse así muchos. Por ejemplo, hay personas que pueden ver así las cosas, que yo lo he llegado a ver, ¿no? Y que creo que tampoco es una propuesta tan rara. No, pues es que ¿para qué hago algo si como quiera sé que pues, no va a valer la pena? ¿Para qué estudio psicología si no voy a ejercer? No, pues es que no se trata de lo que vas a lograr al final. Dices, pues, lo que Camus retoma es que sí, pues no empuja la piedra para que la piedra se quede ahí encima. Es porque el puro esfuerzo ya puede hacerlo dichoso. Entonces no se trata al final como de la búsqueda de un sentido. Se trata no se trata de que lo que yo haga tenga un sentido y que ese sentido trascienda y que ese sentido se vuelva algo cada vez más grande y entonces todo lo que yo haga tenga un impacto. No es que yo haga las cosas para generar un impacto, sino que el hecho de hacer las cosas ya me genera un impacto. El solo hecho de hacer las cosas. Entonces es como otra apuesta por la vida. Insisto, esto puede sonar, o sea, al principio dice, ay no, pues si la vida es empujar una roca sin ningún sentido, pues qué feo. No, es que dice, la vida es así, pero eso significa que entonces tenemos que tratar de vivir la vida de otra forma. Si estoy condenado a empujar una roca eternamente, pues entonces no se trata de la vida de que en algún momento la roca se queda allá. No. Es entonces el esfuerzo mismo para llevar la roca lo que puede hacer que valga la pena. Es como que tratar de cambiarle la perspectiva a las cosas. Bueno, y a la existencia misma. ¿Por qué? Porque la existencia es absurda. Por ejemplo, Camus, siendo tal como era él, murió de la forma más absurda que podía haber. En un accidente de carro. O sea, sí, en un accidente de carro. Sí, Camus. Sí, se muere como a los 40 y pico de años. O sea, en un accidente. O sea, en un accidente. Eso es lo más absurdo que puede haber. Hasta poético, ¿no? Sí, va de la mano con lo que él proponía. Dice, ¿por qué? Porque ocurren cosas que no están planeadas, o sea, nada, no tiene ningún sentido las cosas, solo ocurren. Pero pues, ¿qué pasa? Al menos para cuando ocurren, ya no se va a tratar de, ay, es que, ¿qué hice yo con mi vida a los 80 años? ¿No? Y estarme yo preguntando si Dios se vale la pena. No, que pues que independientemente si yo logro algo, ¿no? Al final de mi vida, pues el punto es vamos a ponerlo así, es el trayecto. Sí, pues, Aunque no llegues a ningún lado. Es como la frase de que, pues, o sea, como que el verdadero tesoro es el viaje, no el destino, o sea, no te puede. Sí, el proceso es más o menos lo que él propone, ¿no? Y pues es que no, pues, por ejemplo, la canción de Javier Krager, ¿no? No voy a cerrar esto porque no se me va a olvidar pasarse. La canción de Javier Krager del pescador de la costa suiza. No sé si se acuerdan, que es un pescador, ¿no? Que dice, o sea, pues, lo único que yo quiero, ¿no? Dice, es pescar, vender lo que pesqué, comer, beber hasta el anochecer, y al día siguiente empezar otra vez desde cero. Y regresan las monedas que ya viste. Sí, Sí, que tiene la y le regresa, lo que le sobra de monedas, se lo regresa al banco. Pero es bien difícil vivir la vida así, ¿no? Como que muchos de los males es esto, que la gente quiere tener resultados de lo que hace y no los quiere.
Y más Exacto. y más en esta sociedad actual. Sí, y de hecho con eso se van a encontrar ustedes como futuros psicólogos en consulta. Claro, sí. No es que yo vengo porque quiero un cambio, porque quiero esto, porque quiero aquello. Oiga, es que no estoy viendo, no, pues que no se trata de que usted vea un progreso. Se trata al contrario, de que descanse un momento de tener que buscar progreso en todo. De ahí creo que, nada más sí me voy a echar la parte de verdad, pero creo que de ahí, pues no sé si ustedes se acuerdan o si lo vimos aquí, sobre la utilidad indirecta o la inutilidad indirecta del psicoanálisis en terapia. A ver, Sí. Sí, pues yo estaba, parece que estaba leyendo ese poquito del mito de ese. Y me lo compré, estaba ahí en el trabajo. Y discutí, mira. sí, no lo vimos peor. No, ¿A ustedes no se los había encargado en alguna clase, Alan, que lo leyeran, el del principio de utilidad indirecta del psicoanálisis? ¿Se acordarán? No, creo que no fue con ustedes. Es que luego de pronto encargo cosas diferentes a cada uno y pues se me va la onda. Bueno, pero lo que al menos propone, ¿no? Que es algo que esto estoy casi seguro de decir. ¿Cómo? ¿Perdón? Creo que no. Ah, ok. Ay, disculpe, es que como ahora tengo el HDMI y suena acá por el proyector y como que me destanteo. ni que no. Hay un documental que se llama El Muro, que es una crítica hacia el psicoanálisis respecto a cómo el psicoanálisis trabaja con el autismo. Es vilmente o sea, incluso hasta ahí de pronto entrevistan a varios psicoanalistas y como que los psicoanalistas se dan cuenta que pues el documental es para criticarlos, no tanto para preguntarles qué hacen, ¿no? Es obviamente con una postura muy cognitivo-conductual, de no, el psicoanálisis no sirve para nada. Y entonces a uno, creo que era Eric Laurent precisamente, este psicoanalista, es precioso Eric Laurent. Eric Laurent. Oye, no, se activan subtítulos en inglés, ¿qué estoy haciendo? Aquí, ¿verdad? Sí, ajá. Decía, pero, sí. Decía, no, decía, ¿no? Eric Laurent, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿no? Oye, pues, ¿cuál es el sentido o sea, qué progresos le puedes garantizar a un niño autista, ¿no? De tratarse en psicoanálisis? ¿Qué progresos útiles? Creo que le preguntan algo así. Es una pregunta muy, muy complicada. Y se queda así pensando y todo, y como que a partir de ahí, pues obviamente también nos en el gancho de que es que el psicoanálisis no sirve para nada, porque ni ellos saben qué pueden ofrecer, ¿no? Le digo, o sea, el documental va muy cargado para las críticas del psicoanálisis. Y dice, al final le contesta Eric Laurent, creo que era Eric Laurent al que le pregunta, no estoy seguro, pero sé que sí sale en ese documental, que dice que el niño, el placer de jugar con una burbuja de jabón. Dice, eso es lo que yo le puedo ofrecer al paciente. El placer de jugar con una burbuja de jabón. ¿Sé por qué? Porque a veces el niño autista dice, está tan aislado absolutamente de todo que ya el hecho de que pueda disfrutar de jugar con una pompa de jabón, ya es, pues, vale la pena.
No se trata de que el niño aprenda a sentarse en la clase de matemáticas y a factorizar y hacer, no. Sí, pues eso es una garantía para los papás y para el sistema educativo, para el niño que disfrute de jugar con una burbuja. ¿No? Entonces, obviamente, eso lo toman como una crítica. Pero, pues, si lo vemos por el otro lado, dice, pues es que sí, es inútil el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque no tiene nada que buscar, o sea, no apuesta por una búsqueda de la utilidad. Dice, no, dice, el psicoanálisis no es para que te vuelvas mejor persona. Por el arte. Como el arte. Dice, no es para que te vuelvas mejor persona, no es para que te, te vuelvas más funcional, no es para que te vuelvas mejor empleado, mejor trabajador, mejor para eso. Es el contrario, le apuesta contra todo eso. O sea, aquí este espacio es para que dejes descansarte un momento de la utilidad. Aquí puede ser inútil y no pasa nada. Es eso. De este espacio de 1 hora puede ser inútil, no pasa nada. Puedes ir sin ningún rumbo fijo y no pasa nada. Aquí no tienes que perseguir un fin, ¿no? Es un poco como lo que propone Carlos respecto a la existencia misma. Después que no se trata de lograr algo, y lograr algo, y lograr algo, y lograr algo. ¿No? Por el simple hecho de hacerlo. Oye, pero pues ¿para qué vas a terapia si nada más? Pues por el simple hecho de hacerlo. Es disfrutable en sí mismo ya por el hecho de hacerlo. Y es valioso por el hecho de hacerlo. Y no por un fin mayor. Todo lo opuesto a lo que, por ejemplo, propone la psicología humanista, ¿no? Que todo tiene que ver con un sentido de trascendencia. Y si lo cognitivo también. Porque le abrió la puerta y empezó a circular mucho el frío. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Ahí les voy a anotar en la carpeta de Drive los poemas que destaqué de Baudelaire y ¿cómo se llama? De Pizarnik. De Pizarnik. Ahí en la nota perdón, en la carpeta de Drive. Ahí los destaco para que los puedan revisar, pero como quiera, yo creo que sí vamos a empezar la próxima semana con algunos de Pizarnik. ¿Cómo ven? Muy difícil aprender a vivir así. Sí, no sé, es una apuesta complicada. Sí. Pues sí, porque es contra María, o sea, a todo lo que es. Yo, por ejemplo, me quedé con Camus, porque también estaba leyendo hace poquito, y empezaba diciendo que había como que una paradoja, que es que lo que podía ser como que un excelente motivo para vivir, se puede convertir al mismo tiempo en un excelente motivo para morir. Claro. Y lo pone el ejemplo, como por ejemplo con Sócrates, que él decidió, por así decirlo, pues morir, pero como que defendiendo pues, su pensamiento, dice, Sí. pues prefiero quedarme así y morir. Y pues fue lo que, o sea, para defender lo que él defendía en vida, entonces prefiere morir defendiéndolo por lo que vivía. Entonces, Sí. como que esa paradoja de que un motivo para vivir es al mismo tiempo un excelente motivo para vivir. De hecho, hay una parte también ahí en esto de Sísifo, en donde creo que está hablando de Galileo Galilei, que lo van a enjuiciar y que pues, si no se retracta lo van a matar. Y ahí al final dice, no, pues está bien, me retracto. Y dice, Camus, dice, Galileo Galilei dice, qué bueno que se retractó, dice, porque la verdad es que morir por la verdad no vale la pena. O morir por un ideal no vale la pena. ¿Por qué? Pues porque o sea, voy a gastar mi vida, o sea, voy a perder mi vida por llevarle la contraria justamente a otra persona porque pues, me estaban haciendo muchos. Entonces él hizo algo más valioso que fue aceptar su vida. A pesar de que, pues bueno, y dice, pero pues lo mágico de Galileo Galilei es que al final de cuentas él dice, y sin embargo se mueve, ¿no? O sea, él sigue sabiendo, o sea, él no niega lo que él sabe, solamente pues dice, ay, pues deja pasar la posibilidad de imponer. O sea, no renuncia a lo que él cree, pero renuncia al querer imponérselo a alguien más. Eso fue muy astuto, más astuto que Sócrates, porque Sócrates acepta morirse. Entonces ahí, pues bueno, se vuelve complicado. Ahí, bueno, igual esto lo dejamos lo voy a anotar por aquí, pero hay finales distintos para Platón, Aristóteles, para Epicuro. Para Epicuro.
¿Les parece si retomamos la próxima semana? Bueno, no, perdón, en enero. En enero empezamos por ahí, por Platón, Epicuro y Aristóteles. ¿No? Que Epicuro, pues, lo de Epicuro va a ir muy de la mano, por ejemplo, con Campos. Y lo de Aristóteles, pues, obviamente con otras cosas, porque para Aristóteles es la felicidad y para Epicuro es la tranquilidad. Es como una corriente en el epicureísmo. Sí, Para sí, sí. los estoicos, ¿no? Los Sí, sí. estoicos eran otros. Sí, son Era- diferentes. sí, sí, Epicuro era hedonista. Sí, Hedonista, están los hedonistas. pero bueno. La felicidad libre. eh, entonces, bueno, nos vemos, bueno, perdón, compañeros, nos vemos. Que pasen bonitas fiestas, Alan, y todos los que estén acá por en línea, que lo vayan a ver después. Que pasen muy bonitas fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todo eso. Entonces, nos vemos en enero. ¿Sale? Que estén bien. Gracias, igualmente. El documental de Nurio, ¿dónde lo podemos encontrar? Perdón, Alan, no lo escuché. Ah, bueno, eso. El documental en YouTube. Sí, 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 en YouTube. Ahí está. Les digo, es interesante, pero sí, sí está muy ensañado con el psicoanálisis.